En esta sesión hablaremos de las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares son impulsos eléctricos cardíacos anormales, ¿ok? Cuyo origen se encuentra por debajo del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, estas arritmias pueden ser del sistema de conducción, pueden ser arritmias que se originan en el tejido ventricular miocárdico sano, estructuras intracavitarias como los músculos papilares o banda moderadora, o también en tejido miocárdico enfermo, donde existen zonas de cicatrización donde se pueden establecer circuitos de reentrada y gatillar estas arritmias. Las arritmias ventriculares pueden tener diferentes formas de presentación, desde formas simples, aisladas, como las extrasístoles ventriculares, formas no sostenidas, como las taquicardias ventriculares no sostenidas, formas sostenidas, como las taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas, también formas más complejas, como las taquicardias polimórficas, algunas con nombre propio, como las taquicardias conocidas como torcida de punta, o arritmias mucho más complejas o malignas, como la fibrilación ventricular y también el flúter ventricular. Con respecto al mecanismo de las arritmias ventriculares, va a depender de la presencia de cardiopatía estructural. Si no existe cardiopatía estructural, ni tampoco síndromes arrítmicos hereditarios como canalopatías, QT largo, QT corto, Brugada, TB polimórfica, catecolaminérgica, etcétera, pues hablamos de las arritmias ventriculares idiopáticas, las cuales pueden originarse en diferentes zonas, como los tractos de salida o estructuras intracavitarias. Estas arritmias localizadas en estas zonas suelen ser focales, ¿correcto? Un foco muy puntual donde se origina esta arritmia, en donde el mecanismo son actividad desencadenada y la microrreentrada generalmente. También estas arritmias ventriculares idiopáticas pueden tener forma o pueden tener como mecanismo a las reentradas, el caso de las taquicardias fasciculares. También automatismo normal en las zonas de Purkinje. ¿Ok? En el caso de presencia de cardiopatía estructural o sustrato arrítmico para arritmia ventricular, o sea, zonas de cicatrización, pues en este caso el mecanismo de la taquicardia serán los circuitos de reentrada. ¿Por qué? Porque miren ustedes, en las zonas de tejido miocárdico con cicatriz existen embebidas en estas zonas de cicatriz zonas de tejido viable, pero evidentemente extremadamente alterado desde el punto de vista electrofisiológico, con zonas de conducción lenta, con periodos refractarios diferentes al tejido miocárdico normal, lo que evidentemente predispone el desarrollo de circuitos de reentrada. Y estos circuitos de reentrada, pues, gatillan taquicardias o arritmias ventriculares. Como comentábamos al inicio, las arritmias ventriculares tienen diferentes espectros, formas de presentación. La más sencilla son las extrasístoles ventriculares. Y aquí tenemos en este trazado en A, pues un trazado en el cual podemos ver, pues el primer latido es un latido normal o sinusal, en la cual tenemos una onda P con intervalo PR, un QRS, un ST y una onda T, y que se ve interrumpido por un latido o una extrasístole cuya característica es muy especial. Tiene un patrón o un QRS ancho, más de 120 milisegundos en primer lugar. Segundo lugar, no está precedida de onda P, ni pegadita, ni alejada, ni sobre la T. No hay onda P que preceda a este QRS, ¿correcto? Esta extrasístole o este latido anormal, QRS ancho, se sigue de una alteración en la repolarización con un infradesnivel del ST y con una onda T invertida, ¿correcto? Adicionalmente, en algunas ocasiones podemos ver una deflexión, una muesca al final del QRS, el cual puede reflejar justamente la activación retrógrada de la aurícula, lo que sugiere que este latido anormal se origina en los ventrículos. Por lo tanto, esta extrasístole es una extrasístole ventricular. Ojo, el solamente tener QRS ancho no garantiza que sea una extrasístole ventricular. Es la ausencia de onda P previo al QRS. ¿Qué más? En caso sea posible, P retrógrada en el segmento ST, el cual debe estar muchas veces invertido, infradesnivelado y con T invertida, son los elementos que definen que esa extrasístole corresponde a una extrasístole ventricular. A diferencia de una extrasístole auricular, miren ustedes, la cual, acá vemos ritmo sinusal, primer latido, segundo latido, ritmo sinusal, y un tercer latido donde existe un latido en la cual hay una onda P de diferente morfología
que precede a este latido extrasistólico, ¿ok? Sin P retrógradas, evidentemente, y sin cambios en la repolarización. Muy bien, entonces nosotros vamos a poder identificar, pues, en algunas ocasiones este tipo de electrocardiogramas, ¿ok? En la cual vemos un latido normal, otro anormal, uno normal, otro anormal. Este latido normal, ¿por qué? Porque tiene una onda P que lo precede un PR y un QRS, tiene una onda P positiva en D2 y negativa en ABR. Este es un latido sinusal, que luego se siguen de latidos anormales, que tienen, pues, justamente algunas características que lo voy a mostrar con más intensidad aquí. ¿Qué características tiene? El QRS está ancho. ¿Qué más? No hay una onda P que preceda este QRS. La polaridad de este QRS se sigue de alteraciones en la repolarización con infranivel y T negativas, ¿correcto? El cual en el segmento ST vemos una deflexión, el cual puede corresponder a una P retrógrada de la activación ventricular. Y este fenómeno se repite pues en los diferentes latidos anormales que se dan en este trazado electrocardiográfico. Por lo tanto, este latido anormal corresponde a una extrasístole ventricular. Otro dato importante, tengo un ritmo normal que se sigue de una extrasístole ventricular. Repito, ritmo normal, una extrasístole ventricular. Y así, hay un ciclo de dos, en donde uno es latido normal y otro es una extrasístole. Este patrón, en donde hay un ciclo de dos latidos, uno normal y otro anormal, y así se repite, se conoce como bigeminismo ventricular. El mismo fenómeno lo estamos viendo aquí. Paciente, correcto, que tiene un ritmo normal y un latido anormal, correcto, y así se repite este ciclo, ¿ok? Analicemos este latido anormal. El ritmo normal tiene una onda P positiva en D2, negativa en ABR. Este latido anormal, que se sigue al ritmo sinusal, tiene ciertas características. Primero, el QRS es ancho. Segundo, la repolarización tiene una polaridad inversa al QRS de la extrasístole. Tercero, no hay una P que preceda a este QRS. Y cuarto, hay una deflexión aquí o en este otro latido, miren ustedes, que puede reflejar la activación retrógrada de la aurícula. ¿Correcto? Lo vemos con más claridad aquí. Entonces, este latido anormal corresponde a una extrasístole ventricular. Y este patrón de latido normal extrasistolia ventricular que se repite de forma constante corresponde a un patrón de un bigeminismo ventricular. ¿Ok? Lo mismo, seguimos repasando entonces. Vemos acá un paciente que tiene pues el primer latido en ritmo sinusal, el segundo latido en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque la P es positiva en D2, negativa en ABR, pero el PR está prolongado. Hay un bloqueo AB de primer grado, ¿no? Como podemos evidenciar. Adicionalmente, el tercer latido es un latido anormal, ¿correcto? Que tiene el patrón de un QRS ancho con la repolarización, con una polaridad inversa a la polaridad del QRS, ¿correcto? No hay una P que preceda a este latido, por lo tanto, este es un latido que corresponde a una extrasístole ventricular, ¿ok? Esto es una extrasístole ventricular. En algunas ocasiones se ve la P retrógrada en esta extrasístole ventricular, como pueden ver ustedes en algunos latidos, ¿no? Entonces, esto es una extrasístole ventricular y vemos un patrón diferente. Dos latidos normales, una extrasístole. Dos latidos normales, un extrasístole. Dos latidos normales, un extrasístole. Entonces, es un ciclo de tres latidos, en donde dos son normales y uno es correspondiente a un extrasístole ventricular. Esto se conoce como trigeminismo ventricular. ¿Ok? Otro ejemplo muy rápido de un paciente en ritmo sinusal que intercala con latidos anormales conocidos como extrasístoles ventriculares. El paciente se encuentra en bigeminismo ventricular. En algunas ocasiones, estos latidos anormales que se originan en los ventrículos, que ya sabemos cómo identificarlo, miren ustedes acá en la derivación de 2 vamos a analizar ese hecho. Yo tengo un paciente aquí que tiene ritmo sinusal, onda P, QRS, ST, y aquí estamos viendo algo diferente, algo extraño, ¿no? Vemos pues que el paciente pues tiene un patrón de un QRS ancho, ¿ok? Nuevamente, ritmo sinusal, PQRS, onda T, PQRS, onda T, pero miren acá veo dos latidos anormales, dos QRS anchos y con alteraciones en la repolarización, sí
una onda P que los preceda. Entonces, estos latidos ventriculares pegaditos son latidos ventriculares, valga la redundancia. Al estar pegados o consecutivos estos dos latidos, se conocen como dupletas ventriculares. Si seguimos avanzando, vemos que nuevamente está el ritmo sinusal, QRS-ST, ritmo sinusal, QRS-ST, ritmo sinusal, QRS-ST, y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 latidos ventriculares consecutivos. Cuando estamos en este escenario y por lo tanto tenemos 3 o más latidos ventriculares consecutivos, pues con una frecuencia más de 100 latidos por minuto, se conoce como taquicardia ventricular. Y si esta secuencia de latidos ventriculares dura menos de 30 segundos, se conocen como taquicardia ventricular no sostenida. Por lo tanto, esta racha de latidos ventriculares o latidos QRS ancho corresponde a una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces, podemos seguir entendiendo. Muchas veces estos latidos ventriculares, ¿no?, pueden sostenerse más de 30 segundos. Entonces, estamos frente a una taquicardia ventricular sostenida, ¿ok? En la cual, pues, son 3 o más latidos ventriculares mayores a una frecuencia de 110 latidos por minuto y duran más de 30 segundos. Suelen tener un RR regular y el QRS suele ser ancho, ¿ok? Estos patrones o estas taquicardias QRS ancho, para poder definirse con toda certeza que son taquicardias ventriculares, tienen que tener estos patrones: disociación ventrículo auricular, quiere decir que la actividad ventricular va separada de la actividad auricular. Generalmente hay más, no generalmente, siempre debe haber más latidos ventriculares que auriculares cuando hay una disociación, cuando hay una disociación ventrículo-auricular, o la conducción ventricular no es 1 a 1 de ventrículo hacia aurícula, ¿correcto? Pueden abrir entonces también latidos de captura auricular, ¿correcto? También latidos de fusión, tanto la parte auricular como ventricular fusionan un QRS, o latidos de fusión ventricular. Entonces, si uno ve una taquicardia QRS ancho y ve que uno de los latidos cambia su morfología, pero se sostiene, continúa la taquicardia sin mayor cambio, ese latido puede reflejar, pues, un latido de fusión o un latido de captura ventricular. Estos escenarios entonces nos ayudan a confirmar que estamos frente a una taquicardia ventricular, la presencia de disociación ventrículo-auricular, identificar más latidos ventriculares que auriculares, evidentemente, latidos de captura auricular o ventricular o latidos de fusión. Si tenemos eso, el diagnóstico está confirmado en una taquicardia QRS ancho, que es una taquicardia ventricular. Pero si no es así, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular con aberrancia o alteraciones en la conducción. Miremos este electrocardiograma entonces. Paciente que llega a emergencia con sensación de falta de aire y palpitaciones. Entonces, cuando miramos el electrocardiograma, el paciente pues está a una frecuencia evidentemente bastante elevada, está a una frecuencia de 180 latidos aprox, ¿ok? El QRS es ancho, por lo tanto, pues esta taquicardia obliga a establecer el diagnóstico diferencial entre una taquicardia supraventricular con alteraciones en la conducción o aberrancia versus una taquicardia ventricular. En el análisis inicial de una taquicardia QRS ancho, entonces tenemos que buscar los criterios fundamentales para definir taquicardia ventricular, que son disociación VA, ¿correcto? Captura auricular, más ventrículos que aurículas, latidos de fusión, ¿no?, o captura auricular. Nosotros podemos identificar, cuando analizamos los intervalos RR, la presencia de una muesca que se repite en el primer, segundo, tercer, pero en el cuarto no se repite. En el quinto se repite, luego no se repite en ningún lugar, se repite en este, y luego seguimos analizando, se repite acá. Esta es la activación auricular, que puede corresponder a una captura auricular. Lo importante es de que nosotros vemos más latidos ventriculares que auriculares, lo que define esto entonces como una taquicardia ventricular. ¿Ok? Vemos nuevamente un electrocardiograma de un paciente con taquicardia QRS ancho, y llama la atención que la morfología del QRS, ¿correcto?, se mantiene bien, ¿no? Se mantiene igual, acá se mueve un poquito, pero vemos que este QRS, miren ustedes, cambió su morfología, pero la taquicardia luego continúa como si no hubiera pasado nada. Este es un latido de fusión.
Adicionalmente, en el análisis de los RRs, vemos que hay una muesca aquí, y luego hay otra muesca aquí que puede corresponder a una onda P. Puede reflejar entonces una disociación ventrículo-auricular, criterios fundamentales para hablar de taquicardia ventricular. Pero bueno, como les comenté, en algunas ocasiones no vamos a encontrar estos criterios fundamentales como la disociación BA, más aurículas que ventrículo, fusión, captura. Ahí necesariamente el diagnóstico diferencial se tiene que establecer. ¿Ok? Y para ello requerimos pues de los criterios que permiten diferenciar estos dos tipos de taquicardia, los cuales pues han sido revisados en la sesión 10, por los cuales los invito a revisar este capítulo que van a ayudar tremendamente a ustedes a entender y establecer el diagnóstico diferencial entre una taquicardia ventricular con aberrancia de la conducción versus una taquicardia ventricular en el contexto de una taquicardia QRS ancho. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a interpretar y recordando, pues, los criterios de Brugada, Brequet y de Pava, ¿no? O los morfológicos. Evidentemente, cuando vemos aquí, acá estamos con un paciente en taquicardia QRS ancho regular. En ese escenario, pues, me voy pues a analizar los criterios de Brugada. ¿Qué me dice Brugada? Ausencia de RS en precordiales, me voy de B1 a B6. Y es cierto, solamente hay concordancia negativa. Miren ustedes, QS, 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 QS. Este criterio de Brugada, el primer criterio de Brugada establece que esta taquicardia QRS ancho corresponde a una taquicardia ventricular. ¿Ok? Así tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y con respecto a las taquicardias ventriculares, pues les comenté a ustedes que las taquicardias ventriculares sostenidas pueden ser monomórficas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la morfología del QRS en la taquicardia es idéntica, es la misma, no cambia, no se modifica. ¿Qué expresa eso? Que esta taquicardia tiene como mecanismo muy probablemente un circuito de reentrada y que la salida de esta taquicardia es fija. Por eso la morfología de la taquicardia se sostiene y se mantiene. ¿Ok? También pueden haber otros patrones de taquicardias, como las taquicardias polimórficas, en el cual, miren ustedes, la morfología del complejo QRS cambia latido a latido. ¿Ok? También tenemos diferentes formas de taquicardia ventricular, como la taquicardia ventricular diferencial, en donde hay una alternancia en la morfología del QRS entre latido y latido. Morfología 1, morfología 2. Se repite morfología 1, morfología 2 y así. Característico de la intoxicación digitálica o de la taquicardia polimórfica catecolaminérgica. Una de las taquicardias polimórficas más comunes y características es la torcida de puntas o torsade pointers, que es una forma de taquicardia polimórfica, como hemos comentado, en la cual el complejo QRS va cambiando de morfología. Y más que de morfología, va cambiando su polaridad, va girando la polaridad a tal punto que llega a minimizar su amplitud a tal punto y luego nuevamente empieza a aumentar su amplitud, ¿no? Y eso es un patrón característico, ¿no? Cambia de polaridad, se achica y luego cambia de polaridad al otro lado, que es característico justamente de la torcida de puntas. Y esta generalmente se asocia a patologías que prolongan el intervalo QT. Y es justamente eso, un QT prolongado el que va a poner en riesgo en que las personas hagan torcida de puntas. Generalmente son taquicardias no sostenidas, pero en algunas ocasiones pueden sostenerse a largo tiempo y generar inestabilidad en el paciente. Está asociado pues a síndrome de QT largo genético, también secundario. Secundario a hipocalemia, secundario también a fármacos que prolongan el QT y también a bradicardias extremas. Ojo que las torcidas de puntas o las taquicardias polimórficas se asocian a bradicardias extremas. Los bloqueos AB completo se asocian a este tipo de complicaciones. También fármacos, amiodarona en primer lugar, antiarrítmicos, y otros antiarrítmicos también que prolongan el QT, y también fármacos antidepresivos y otro tipo de fármacos, ¿no? Bueno, hablando ya de arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares malignas, tenemos al flúter ventricular, en la cual pues es una taquicardia extremadamente rápida, monomórfica, no hay línea isoeléctrica, pero va tan rápido, más de 300, que evidentemente va a inestabilizar a cualquier paciente. Lo va a llevar a un estado de una TB sin pulso, a la parada cardíaca, ¿no? Y evidentemente, pues el patrón característico de la parada cardíaca es la fibrilación ventricular.
en la cual pues hay una actividad eléctrica ventricular irregular caótica. Los complejos QRS pueden ser pequeñitos. ¿Qué expresa este ritmo auricular caótico? Pues evidentemente la activación auricular caótica de los ventrículos no va a llevar a una contracción ventricular efectiva, por lo tanto no va a haber circulación al cerebro y a todo el cuerpo. El paciente entra en paro cardíaco y evidentemente tenemos que actuar de inmediatamente, porque tanto la taquicardia ventricular sin pulso como la fibrilación ventricular, pues es un tipo de parada cardíaca con ritmo desfibrilable y por lo tanto se tiene que actuar rápidamente y desfibrilar a este paciente para sacarlo de esta situación. Fundamental en estos pacientes es identificar si hay causas reversibles tratables para poder manejar inmediatamente y poder evitar recurrencias inmediatas. Acá mostramos en este trazado electrocardiográfico, pues un paciente con una taquicardia extremadamente rápida, QRS ancho, ritmo, perdón, los complejos QRS son totalmente cambiantes en cada latido. Vemos que la polaridad cambia, gira, 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 se hace totalmente pequeñita, luego nuevamente aumenta su polaridad, típico de la torcida de puntas, ¿no? Acá también otro ejemplo, ¿no? De un paciente en flúter, luego hace TB polimórfica y pues tiene que ser descargado, ¿no? Porque está hemodinámicamente inestable para volver a su ritmo normal. Flúter ventricular, extremadamente rápido, degenera en TB polimórfica, fibrilación ventricular, pues evidentemente hay que descargar al paciente, como este caso, para salvarlo, ¿no? Inmediatamente en el menor tiempo posible. Hay que desfibrilar al paciente para pasarlo al ritmo normal. Y bueno, con eso terminamos la presentación de arritmias ventriculares. Si hay alguna pregunta, estamos atentos para poder atender sus inquietudes. Muchas gracias.